Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, profe. Hola. ¿Están viendo un PowerPoint? Sí, dice depreciación económica. Perfecto. Vamos a esperar un par de minutitos por si aparece alguien más. Bueno, están al tanto que la próxima semana no hay clases. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Por lo tanto, no vamos a poder tomar la prueba en esa semana, que era lo que habíamos planificado. Se corre una semana y se va a correr para el viernes de la semana siguiente. Deberá ser para el viernes 5 de junio. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Sí, La profe. primera, la primera prueba el viernes 5 de junio. Ya, démosle. ¿Hay dudas con el concepto de depreciación contable? Que es lo que vimos hasta la semana pasada. No, profe. Ya está. Vamos con el concepto de depreciación económica. Esto no es lo mismo y esto no nos sirve para aprovechar la ventaja tributaria producto de la existencia de la depreciación. Pero una cuestión que hay que tener clara y es importante. Este concepto está muy vinculado a uno que vamos a ver más adelante. No es lo mismo, pero está vinculado, estoy diciendo, al concepto de vida útil económica, que tampoco coincide con la vida útil contable. ¿Cuál es la idea aquí? Si se acuerdan en el ejemplo que vimos la semana pasada de depreciación contable, planteamos algo como lo siguiente, que teníamos un activo que habíamos comprado en 100.000 pesos con un valor residual de 10.000 pesos y una vida útil de 3 años. Sabíamos que la tasa mínima atractiva de retorno era del 20% anual y que la tasa impositiva que no nos sirve para este efecto era del 27%. ¿Se acuerdan? Jóvenes, Sí, profe. Sí, profe. ya, hay que entender y disociar, separar, a eso me refiero, lo que son los conceptos de depreciación económica y depreciación contable. Ahora vamos con la contable, es lo que vimos hasta la semana pasada y que nos permite aprovechar una cierta ventaja tributaria. Este activo, independiente del valor de compra, pero si usted quiere, haga juicio, hílelo con lo que vimos la semana pasada. Un activo que nos había costado 100 lucas, habíamos asumido que el valor residual iba a ser 10.000 pesos al final de 3 años y la tasa mínima atractiva de retorno era el 20%. El concepto de depreciación económica básicamente lo podemos partir definiendo como lo mismo. ¿Y qué es lo que es? Es la pérdida de valor, en el fondo, que va sufriendo un activo producto del paso del tiempo. Pero ojo, aquí agrego algo que es distintivo, y es y debido
a la recepción de los flujos que este activo genera. ¿Hay dudas? Bien, entonces supongan compré ese activo, 100 lucas, valor residual 10, da lo mismo. Pero con este activo, que nos costó da lo mismo cuánto a esta altura, supongan ustedes que íbamos a ser capaces de generar estos flujos. Son flujos simbólicos, no tengo cómo explicarlo, son flujos que me ocurrieron en este minuto y punto. Para seguir un poco la lógica del ciclo de vida de un producto. Los flujos crecen, alcanzan un máximo y comienzan a decrecer. Recuerden la etapa de introducción, crecimiento, madurez, abandono. Listo. ¿Hay dudas? Esto tiene que ver un poquito, esta concepción de lo que estamos diciendo, tiene que ver un poquito, que es lo que vamos a analizar aquí, con lo que vimos en el ejemplo, ¿se acuerdan de la empresa Fresca, comercializadora de productos del mar, donde teníamos una serie de gradientes de tasa constante? Y nos preguntaban cuánto estaría dispuesto a pagar usted por el precio, por la acción. ¿Se acuerdan o no? Sí, profe. Ya. Entonces, ¿cuál es la idea? Según lo que estamos manifestando aquí arriba, es la diferencia entre los valores presentes. Listo. ¿Qué es lo que hacemos? Calculo, y alguien que lo haga por favor, el valor presente de los flujos que va a generar este activo, que lo compré hoy día a tiempo cero, y me va a generar flujos netos de 20, 40 y 30 lucas respectivamente en cada uno de los años. ¿Alguien me puede calcular el valor presente a tiempo cero? Que sería 20.000 partido por 1,2 más 40.000, 1,2 al cuadrado más 30.000 partido por 1,2 al cubo. ¿Alguien me puede hacer ese número? A mí me dio, profesor, 61.805. 61.805 unidades monetarias. Listo. Entonces, supongan ustedes, pasó un año. Por lo tanto, nos movemos aquí en el eje temporal hasta acá. Recibo las 20 lucas, me las guardo. De aquí para adelante, ¿qué flujos va a ser capaz de generarme el activo? El flujo del año 2 y el del año 3, que es lo que hago entonces para determinar cuánto vale para mí el activo de aquí para adelante, lo que es capaz de generar. ¿Cuánto? 40.000 partido por 1,2 más 30.000 partido por 1,2 al cuadrado. Y eso me da 'Vale. ¿cuánto? 54.000, perdón, sigue. 166. Bien, pasa un año más, agarro las 40 lucas y me las gasto a las bolitas o en el casino. De aquí para adelante, ¿cuánto va a ser capaz de generarme el activo? Calculo el valor presente de los flujos de ahí para adelante. 30.000 partido por 1,2 elevado a 1 igual 25.000. Pasa este año, agarro las 30 lucas. De aquí para adelante, ¿cuánto me va a generar el activo? Ni uno.
Listo. Entonces, ¿cuál es el concepto de depreciación económica? El que tenemos acá. Es nada más que esta diferencia. Depreciación 1,0, depreciación 2,1, depreciación 3,2. Son las diferencias. ¿Alguien me las puede hacer, por favor? La primera es de 7.639. Segunda, La segunda es de 29.166. tercera, Y la tercera es de 25.000. ya. El signo menos lo que está indicando es la pérdida de valor. ¿Cuánto creen que suma este total de pérdida de valor del activo? Fíjense, este menos este menos Debería, se van anulando, este menos este, ¿cuál me queda? Aquel menos debería ser el 61. Claro. 61.805, obvio. Todo es 61.805. Ahí está. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? En No, otras profe. palabras, y que está vinculado con esto, que ya lo dijimos más de alguna vez, recuerden o nunca olviden que las cosas valen por lo que son capaces de generar, no por cuestiones subjetivas. Este activo tenía un valor de 100 lucas, pero al ocuparlo en un proceso productivo de un bien o servicio capaz de satisfacer necesidades, solo íbamos a generar riqueza en este caso, por ejemplo. Esto se escapa al concepto de depreciación económica, estoy hablando de otra cosa. Este activo, 100 lucas, iba a ser capaz de generar todos estos flujos en el tiempo, 20, 40, 30. Por lo tanto, si usted quería obtener un 20% retorno, el valor presente de los flujos que le iba a generar el activo eran de 61 lucas. ¿Usted lo compraría en 100 lucas? No, porque me está generando menos de lo que vale. Correcto. Ya estoy, hoy día en 15 minutos más vamos a empezar con el VAN, pero aquí está implícitamente el VAN. Si yo a esto le resto las 100 lucas de inversión inicial, el proyecto tendría un valor de los beneficios netos positivo o negativo. Me Negativo. cuesta 100 lucas y me va a generar 61 lucas. Debería ser negativo. Por lo tanto, ¿les convendría comprar el activo? No. 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 ¿Y si el activo hubiera costado 40 lucas? ¿Les convendría comprarlo? Dado que con este Ahí activo sí, generan estos flujos, 20, 40, 30. sí, Sí, ahí convendría. ya, para allá vamos. Pero el concepto de depreciación económica es este. Es la pérdida de valor del activo debido al paso del tiempo y la recepción de los flujos que éste va generando. Y obviamente, la depreciación acumulada hasta el final de la vida útil tiene que coincidir con el valor del activo en términos de lo que es capaz de generar en relación a los flujos, expresado en términos de su valor presente, que eran las 61 lucas. Al cabo del tiempo termina perdiendo entonces las 61 lucas. ¿Hay dudas? Niños, señoritas, Profe, dígame. eh, estos valores que usted colocó obviamente en el flujo del periodo 0, 1, 2, 3, ¿hay alguna forma de poder calcular esos valores que usted colocó? No, pues si te estoy diciendo que son absolutamente arbitrarios. No, 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 En no, el, sí, está bien, pero a lo que voy yo es que
Si yo, por ejemplo, compro un activo hoy y yo quiero saber cómo vamos a ir depreciando económicamente, no sé, el próximo año, ¿hay alguna forma de No, calcularlo? no, si la depreciación económica, lo que hemos ido haciendo aquí es consecuencia de esto. Esto es lo relevante. ¿Y cómo lograste estimar eso? Bueno, obviamente con un muy buen estudio de mercado y pronóstico de demanda. Eso. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Bien. No queda nada más por ahí. No. Ya. Entonces ahora lo que vamos a ver, y ya vamos entrando en materia propiamente tal, es la construcción del flujo de caja. ¿Qué es lo que es la construcción del flujo de caja? Lo mismo que ya hemos visto con el nombre o bajo el nombre de, en el fondo, diagrama de flujo de caja, perfil de un proyecto o, y ahora, construcción del flujo de caja. La diferencia entre lo uno y lo otro es el detalle que hemos de ir haciendo aquí. En la construcción del flujo de caja vamos a ir concibiendo la disposición temporal de todas las partidas que representen ingresos o egresos y cómo se disponen temporalmente. Y lo hacemos en una estructura tabular, es decir, vamos a concebir los ítems por fila, las partidas, las distintas partidas de ingresos o egresos, y por columna los periodos. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Listo. Entonces, ay, 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 ay. Entonces pasamos a esta lámina. En esta lámina lo que me interesa que entendamos es que esta es la construcción del flujo de caja. Aquí tenemos una tabla. ¿Y cuál es la idea? Que seamos capaces de discernir, de entender qué atributos, qué partidas, qué ítems representan ingresos o egresos. Y lo que vamos a ir disponiendo aquí en este caso en particular son solo los signos. Los signos. Y entendiendo por signo negativo egreso, signo positivo ingreso. ¿Hay dudas? Entonces aquí tenemos un constructo típico de un flujo de caja. Esta tabla sirve para cualquier proyecto y se puede agregar o desagregar tanto como sea conveniente o sea relevante a la situación que estemos investigando. Entonces, primera pregunta. Todo lo que connote inversión, sea en activos depreciable, no depreciable y capital de trabajo, representará una entrada o salida de plata del bolsillo de la caja, de la empresa o de la persona, a Salida, sabiendas de que Una las que invierten salida. son las empresas. ¿Ah? Una salida, salida. Salida. Por lo tanto, matemáticamente tendrá signo Negativo. negativo, negativo. Bien, y aquí viene un primer supuesto, que no es necesario, no se condice o contradice, si se condice o no se contradice respecto de la realidad. Se asume por convención que, y que tiene que ver con las fases del proyecto, recuerden, generación, análisis de la idea, ejecución, operación y abandono. Hasta la etapa de ejecución no se cuenta el tiempo. ¿Qué significa eso? Cuando yo hago las inversiones, se contabilizan como que fuesen hechas en forma instantánea a tiempo cero. Y de aquí para adelante partimos contando el tiempo en años. Aquí dice periodo, pero en general
se mide en años. Y no se asume más nada, exceptuado, si se acuerdan en algún minuto en las clases teóricas, dijimos, todo proyecto bueno siempre tendrá financiamiento. Si usted no tiene la totalidad de lucas, como el ejemplo que vimos, costo evitable, costo inevitable, el gallo tenía solo 10 lucas de capital propio, pero se requería para invertir 11.500 pesos. Por lo tanto, ¿cómo fue la forma que él tuvo para llegar a juntar las 11 lucas y media? Haciendo uso de un crédito bancario. Si el banco le presta plata, eso va a significar un ingreso o un egreso para él. Un ingreso. Ingreso. Un ingreso. Y lo disponemos aquí abajito. ¿Lo ven o no? En la fila 22 dice préstamo. ¿Lo ven? Sí. Y entonces el flujo de caja neto a tiempo cero, esto es lo genérico, va a ser la suma de las filas 1, 2, 3, 22. Y ahí tengo el flujo para el momento cero. ¿Hay dudas? No. No, Bien. Y de ahí para adelante entramos en la fase de operación. La empresa ya está produciendo, empieza a vender. Por lo tanto, los ingresos por ventas, ¿qué representan? ¿Ingreso o egreso? Ingreso. ingreso Ya, ¿tendrá signos a partida matemáticamente? positivo. Positivo. El costo de las ventas, si usted quiere costo variable, costo evitable, Negativo. Un egreso. costo administrativo, pseudo costo fijo, si usted quiere. ¿Tendrá signo? Negativo. Negativo. Y Negativo. aquí podemos formar un primer agregado, el margen bruto. ¿Qué es lo que es el margen bruto? La suma de las filas 4, 5 y 6. Ojo, considerando los signos. Suma algebraica. Y así en todos los periodos. ¿Hay dudas hasta aquí? No. No. La depreciación, recuerde que el servicio de impuestos internos permite asumirlo como un costo a efecto de rebajar la base tributaria o base imponible. Por lo tanto, si nos permiten asumirlo como un costo, esto ha de tener Signo negativo. signo Negativo. negativo. Listo. Y aquí, si se acuerdan de la unidad de fundamentos de economía, la unidad número 6, cuando vimos algunas cositas de macroeconomía, recuerden la diferencia entre los conceptos de bruto y neto, la proveía la depreciación. Por lo tanto, aquí calculo una otra partida, un otro agregado, que es el margen neto. ¿Qué es lo que es? El bruto más menos la depreciación, que es la suma de las filas 7 y 8. ¿Hay dudas? ¿Hay No, dudas? profe. Listo. Después, si por alguna causal hubieran otros ingresos, estos tendrían signo, Positivo. Positivo. otro egreso. Negativo. Perdón, no lo pregunté, pero supongo que así están viendo la tabla, ¿no? Correcto. Así. Ah, ya. Sí. Y aquí formamos una partida que es importantísima, utilidad antes de intereses e impuestos, como sumando la fila 9 más la 10 más la 11, con sus respectivos signos. Y aquí viene otro atributo, ojo, en ese orden, ¿eh? Utilidad antes de intereses e impuestos. Antes de intereses e impuestos, en ese orden. ¿Qué es lo que ocurre? Tal cual nos pasó en el ejercicio ese del gallo, los 155 pesos, las 10 lucas, la máquina, el edificio, si la empresa no tenía cómo financiar el proyecto, tenía que recurrir a financiamiento externo. Y como la autoridad, Servicio de Impuestos Internos, Contraloría, etcétera,
están conscientes de que es bueno que las empresas inviertan a efecto de aumentar la dotación de bienes y servicios en la economía para poder satisfacer mejor las necesidades y por tanto incrementar el bienestar social. Obviamente, si la empresa tiene en cartera, tiene en las manos un buen proyecto, pero no tiene las lucas para invertir, ¿qué es lo que hace? La autoridad ofrece una granjería, una ventaja, equivalente a lo que pasa con la depreciación y nos permite asumir el costo de la deuda o el servicio de la deuda y que se manifiesta vía los intereses. Este es el costo de la deuda o servicio de la deuda. Y nos permite asumirlo porque es, de verdad lo es, en términos económicos es un costo. Aquí están. Pero los intereses, no la amortización. No sé si se acuerdan en los dos ejemplos que vimos de construir un cuadro de amortización de la deuda, la amortización era exactamente igual al préstamo. Y lo que difería o hacía la diferencia entre lo que yo terminaba pagando en cuotas y la amortización eran los intereses, que es el castigo, entre comillas, que me hace el financista. Aquí está, es un costo. Pero no así la amortización, que si bien es un egreso, es solo para, o se contrapesa en términos atemporales con el préstamo que teníamos allá abajo en la fila 22 a tiempo cero. Entonces, listo, tenemos los intereses, se los resto. La utilidad antes de intereses, menos los intereses nos da la utilidad antes de impuestos. Si es que hay utilidad, es decir, si este flujo transitorio es positivo, el servicio de impuestos internos, hoy día en nuestro país sería el caso, el servicio de impuestos internos nos va a decir, está bien, págueme el 27% de dicho monto. Y eso significa que me va a salir plata para poder pagarle al fisco los impuestos. Va a representar un ingreso o un egreso. Egreso. Ahí está, signo negativo. Aquí ya tenemos la penúltima partida importante, utilidad después de impuestos. Como la utilidad antes menos los impuestos. Después, ¿qué es lo que hacemos? Como lo único que debe ser relevante a efecto de la depreciación es la ventaja tributaria, lo que veíamos el otro día en el ejemplo cuando vimos el distinto método para depreciar el activo, desacelerado, lineal, acelerado, recuerden la cuarta columna de cada uno de los métodos, ahí íbamos concibiendo la ventaja tributaria, que es lo único relevante de la depreciación. Entonces, a efecto de que solo quede contenido en el flujo la ventaja tributaria, si aquí resté la depreciación, ahora debo anular esa operación. La sumo. Aquí se la sumo y por lo tanto solo va a quedar presente en esta magnitud, en la utilidad después de impuestos, solo va a quedar presente en ella la ventaja tributaria, no la depreciación en sí misma, porque eso no es lo importante. Lo importante es la ventaja tributaria de la depreciación. Y así sucesivamente. Valor residual. Aquí también estamos bajo el caso clásico, suponiendo que la vida útil del proyecto la estimamos por la vida útil o útiles de los activos. En el último periodo, cuando liquidemos los activos depreciables, los vendí la máquina que ya dejé de operar. Eso me va a generar un ingreso o un egreso. Ingreso. Ya, vendí algún activo intangible, un derecho de marca, un derecho de llave, Un ingreso etc. también. Ingreso. Recupero el capital de trabajo. Cuando veíamos el otro día que el gallo había invertido Luca 3 en activos depreciables, el capital de trabajo. Perdón, no depreciables, que era el capital de trabajo, que eran 1.300 pesos en caja, banco e inventario. Liquido, saco la plata de caja, retiro lo que tengo puesto en la cuenta corriente del banco y vendo los inventarios. Me quedaron 5 plumones, vendo el plumón a 1 luca cada uno. Voy a tener un ingreso o un egreso. Ingreso. Ingreso, ahí están estos tres. Podrían ocurrir en periodos anteriores al N, da lo mismo.
igual van a representar ingresos. Los meto aquí abajo y los sumo nomás para el año respectivo. Y después, finalmente, la amortización, que era la parte de las cuotas que usted paga producto de un crédito que consiguió para ir liquidando, extinguiendo la deuda producto del préstamo. Van a representar para usted ingreso o egreso. 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 Y aquí calculamos finalmente el flujo de caja neto. ¿Cómo? Como la suma de las filas 10, en general, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Y aquí podrían haber préstamos intermedios también. Al tercer año tomo un otro crédito para comprar otra máquina. ¡Pum! Iría aquí también ese préstamo, en la 22. Por lo tanto, el flujo de caja neto, ¿qué es lo que es? Finalmente la suma desde la fila 16 hacia abajo. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Listo. Y No, si se dan cuenta, aquí lo que hicimos en el fondo fue construir el perfil del proyecto. Por lo tanto, teniendo el perfil, vamos a ser capaces de evaluar. ¿Hay dudas? no, profe. Listo. Entonces, vamos ahora. Aquí ya se empieza a poner más entretenida la materia. Aquí tenemos dos definiciones que ya conocen, solo para efectos de que las recuerden y no las olviden. ¿Qué es lo que era un proyecto? ¿Qué es lo que era evaluación de proyecto? Léanla y díganme si tienen dudas. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? ¿Me escuchan o no, No, profe. muñecos? Sí, Sí, profesor, profe, no hay duda. estábamos leyendo. Ya. Vamos con el primero de los indicadores de eficiencia económica que vamos a analizar. El valor actual neto, que lo vamos a siglar por BAN o BPN. Es indistinto, valor actual neto, valor presente neto. El valor presente neto o el VAN es, tal cual su nombre lo expresa, todo, la valoración de la corriente de ingresos como la de costos llevado a su valor actual o presente. Y para esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que ya hemos hecho hasta el cansancio, es, dada una cierta tasa mínima atractiva de retorno, una tasa de interés relevante, una tasa de interés pertinente, el costo de oportunidad del dinero para el inversionista, etcétera, lo que hacemos es descontar todos y cada uno de los flujos de caja neto, que es lo que veíamos en la tabla anterior, que ahí está el desglose y el detalle de todas las partidas que representen ingresos o costos, con la última fila, con la fila 23, si no me equivoco, es lo que construimos y actualizamos a esa tasa mínima atractiva de retorno y vamos a ser capaces de calcular el VAN. El VAN, entonces, según lo que hemos dicho y según lo que recordamos del perfil, es nada más que el valor presente de los ingresos menos el valor presente de los egresos. Esto es el VAN, nuestro primer indicador de eficiencia económica. ¿Hay dudas hasta allí?
No. No, Ya. profe. ¿Y qué es lo que el van entonces matemáticamente lo que estamos disponiendo aquí? Entendiendo que es el valor presente de todo y cada uno de los flujos netos, si aquí y este es el perfil, este monito que tendríamos aquí, muevo esto, aquí tenemos la temporalidad o los periodos desde el 0 al n y los flujos de caja neto. Y en cada uno de ellos ha de existir una tasa mínima atractiva de retorno. Y sub 1, y sub 2, y sub 3 no tiene por qué ser uniforme. En la práctica, en el mundo real, la mayoría, por no decir siempre, de las veces se evalúa suponiendo que la tasa de interés o la tasa mínima atractiva de retorno es uniforme. Pero eso es lo que voy a explicar a continuación. Esta es la fórmula más general del van. El van entonces, ¿qué es lo que es? La sumatoria desde j igual 0 a j igual n de los flujos de caja neto del periodo jésimo dividido por la pitatoria o multiplicatoria de k igual 0 hasta k igual j de los factores 1 más i sub k. Esto, si lo detallamos, sería lo siguiente. El van, el FCN es flujo de caja neto. El van es el flujo de caja neto, periodo 0, momento 0, la inversión, según lo que veíamos delante en la tabla, más el valor presente del flujo de caja neto del año 1 descontado a la tasa de interés vigente en este año. Aquí transcurre un año. Ahí hay lapso de tiempo un año. Ahí está la tasa. Después, más el flujo de caja neto del año 2 descontado a las tasas vigentes tanto en el año 2 como en el año 1. Lo primero que se hace en forma secuencial es este flujo, lo llevo a pesos del año 1 y en tal evento lo descuento a I sub 2. Tenido esa magnitud, ¿qué hago ahora? La descuento al tiempo 0 a la tasa vigente en este periodo, que es I sub 1, que es lo que hay ahí. ¿Lo entienden? Jóvenes señoritas, ¿lo entienden? Niños, ¿lo entienden? ¿Puede explicarlo de nuevo, profe, por favor? Hay que descontar según las tasas vigentes en cada periodo, no tiene por qué ser la misma. Puede que el 2020 la tasa sea el 3%, el 2021 el 5%, el 2022 el 4%. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ir descontando en términos secuenciales y por periodo. Primero descuento del año 2022, para llevarlo a pesos del 21 lo descuento al 4, después lo descuento al 5 y después lo descuento al 3. En la multiplicatoria, esto es la multiplicatoria, esto. Ahí están las pitatorias o multiplicatorias. Eso. No tiene por qué ser la misma la tasa. Hay dudas, se nos va a cortar. Nos vemos en unos minutos.